¿Por qué esa escena da más miedo que muchas películas de terror? Porque no es solo una escena, es uno de los mejores antagonistas del cine en una película para niños. Y sí, todo en El gato con botas 2 es excelente, su arte, los personajes y el humor. Pero seamos honestos, cuando piensas en ella, piensas en él. Pero entonces, ¿qué hace que el lobo sea tan buen antagonista? ¿Cómo tiene tanto impacto en tan poco tiempo? Y sobre todo, ¿es el mejor villano de la animación? Eso es lo que estás a punto de ver, y hay más razones de las que crees. Empecemos por el inicio, literalmente, la primera escena del personaje, que también es la mejor de toda la película. Pero para ver por qué su primera escena es tan buena, primero necesitas contexto. Gato se enteró de que está en su última vida, pero a pesar de lo que le dijo el doctor, él se rehúsa a retirarse, cuando de repente... Lo primero que notamos es que el lobo es muy intimidante, por su aparición repentina, por su silbido, su ropa negra, sus ojos color sangre y su tamaño enorme en comparación a Gato. Y claro, su voz. Firma aquí, Gato. Solo por su tono ya sentimos que quiere devorar a Gato, pero lo que lo hace aún más aterrador es su risa burlona. Lo que demuestra lo confiado que está. Y es que el legendario gato con botas no lo intimida, mientras que este último tiene la cola entre las patas. Pero ser intimidante no es suficiente para ser buen antagonista. Solo mira a Mordu de Valiente o Tamatoa de Moana. Intimidante sí, pero nada más que eso. Entonces, ¿qué más necesita un buen antagonista? Pues necesita ser una amenaza real para el protagonista, como no es el caso de Kylo Ren en Star Wars. Pero a priori, Lobo no tiene este problema. Cuando Gato piensa que está en contra de un cazarrecompensas, él ataca, y Lobo esquiva o para sus ataques sin esfuerzo, y no contraataca hasta esta toma. No eres digno de la leyenda, Gato. Con eso, la atmósfera cambia completamente. La música heroica pasa a ser terrorífica y Gato está siendo completamente dominado. Y también pasa algo raro en las películas de DreamWorks: sangre. Gato sangra y ver su sangre marca un punto crucial para él, dándose cuenta de que puede morir, empezando a temerle a la muerte. De la nada, Gato deja de hacerse el héroe y corre por su vida, dejando atrás su espada y su orgullo. En una escena de 3 minutos tenemos un antagonista carismático, aterrador y sobre todo, alguien que es una amenaza real para el protagonista. Una amenaza tan seria que hace que el gato con botas se retire de inmediato, hasta que se entera de que puede recuperar sus vidas para ya no temerle a la muerte. Y Lobo, como buen antagonista, estará acechándolo. Pero si te das cuenta, nada de esto es casualidad. Crear un personaje así requiere un nivel de diseño increíble. No es magia, es habilidad pura. Y eso es justo lo que enseña la EVAC. La EVAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, una escuela 100% en línea donde puedes encontrar cursos cortos y hasta carreras completas. Y puedes aprender lo que quieras, como modelado 3D, animación, desarrollo de videojuegos e incluso moda. Todo esto a tu propio ritmo y con acceso al contenido de por vida. Además, el aprendizaje es 80% práctico, con profesores con experiencia real en la industria y certificados en cada curso. Y lo mejor es que con el código Victor55 o el primer enlace en la descripción, obtienes una beca del 55% de descuento, para que puedas tomar cualquier curso o carrera que quieras. Así que si alguna vez quisiste crear personajes como este, ya sabes dónde empezar. Y ahora sí, volvamos con Lobo. Pero para entender cómo acecha tan bien a Gato, primero tenemos que ver cómo está construido y qué es lo que lo hace tan efectivo en todas sus escenas. Porque su diseño parece sencillo, un lobo grande, ropa negra y ojos rojos, pero esa sencillez tiene capas y cada capa tiene una razón. Empecemos por la pregunta más importante: ¿por qué la muerte es un lobo? Puedes pensar que es porque es la contraparte de Gato o que está inspirado en Anubis, el dios egipcio de la muerte, pero en realidad la muerte es un lobo porque los lobos son cazadores de desgaste. No matan de un golpe, sino que persiguen a su presa durante horas e incluso días, hasta que está tan cansada que ya no puede escapar. Y eso es exactamente lo que hace la muerte, te persigue para siempre y nadie escapa de ella. Pero además de su diseño visual, hay algo que lo hace más especial: su diseño sonoro, su leitmotiv. Mientras Darth Vader tiene su respiración, Lobo tiene su silbido.
Y no es un sonido cualquiera, es la forma en cómo se comunica, sirviendo como advertencia a lo largo de la película. No necesitas verlo para saber que está ahí. Y eso es exactamente lo que hace un cazador de desgaste: acechar a su presa sin que lo vea, aumentando el miedo de Gato, dándole la idea de que se está acercando. Y como cereza del pastel, tenemos su voz. Tú no eres un cazarrecompensa, tú eres la muerte. La mayoría de los villanos suenan amenazantes solo por tener la voz grave, pero Lobo no. En su voz solo escuchamos diversión, placer al causar miedo a sus presas, y eso lo hace aún más aterrador, porque un villano que disfruta lo que hace no necesita justificarse. Él no está enojado, solo se está divirtiendo, destrozando por completo cualquier arquetipo de villano. Todo eso, su diseño, su silbido y su voz le dan algo al lobo, presencia, en cada una de sus escenas, y eso es otra cosa que lo hace tan increíble: todas sus apariciones. Porque todas las veces donde aparece el lobo son muy importantes, incluso cuando es por pocos segundos. Pero, ¿cuál es su secreto? No lo digas. O más bien, ¿cómo hicieron los escritores? Primero está su elemento sorpresa. Lobo siempre aparece cuando menos te lo esperas, y eso refuerza su sentimiento de amenaza. Nos da la impresión de que incluso cuando no aparece en pantalla, Lobo sigue ahí, escondido entre las sombras, listo para reír y atacar. Pero no es solo una impresión, Lobo sí está ahí. Luego está su silbido. Una manera ingeniosa de captar la atención de la audiencia, preparándola para lo que está a punto de pasar, incluso antes de que el lobo aparezca. Pero hay algo más terrorífico en su silbido, y es que cada vez que lo escuchamos silbar, a muchos se nos ponen los pelos de punta como a Gato. No porque el silbido dé miedo por sí mismo, sino porque nos recuerda que todos podemos morir, y también nos recuerda el miedo a la muerte, un miedo universal que nos hace sentir impotentes, al igual que a Gato. Por eso asusta tanto. Y finalmente, el aspecto más importante de sus apariciones es el impacto que tiene en Gato, porque no es solo que le tenga miedo, sino que algo dentro de él se siente amenazado, y eso es más fuerte que el miedo, y sobre todo, más interesante. Para la mitad de la película, luego de volver a ver al lobo, Gato tiene un ataque de pánico. Definitivamente es una de las mejores escenas, porque es raro ver a un personaje heroico como Gato tan vulnerable, y más en una película animada para niños. Pero lo que hace más interesante su ataque de pánico es cómo Gato procesa su miedo. Está bien tener miedo. No para el gato con botas. A Gato le cuesta entender qué le está pasando, porque nunca había sentido miedo. Es algo extraño para él. Al inicio de la historia podemos ver eso, con Gato presumiendo de que no le teme a nada, y que literalmente se ríe ante el peligro. Y es que ser una leyenda que no le teme a nada es parte de su identidad. Él mismo lo dice. Se supone que soy un héroe valiente, una leyenda. Pero desde que conoció al lobo, Gato conoció lo que es el miedo, incluso cuando él no está ahí. Esto forma una discrepancia entre lo que siente y la imagen que tiene de sí mismo, lo que significa que mientras esté asustado, ya no es el gato con botas, es solo un gato, pero no se rendirá. ¿Eres el gato con botas? Aún no, pero lo seré. Y es por eso que desea tanto la estrella de los deseos, no para dejar de tenerle miedo a la muerte, sino para volver a ser quien es. Sin vida de sobra, no soy nada. Entonces, por si no lo notaste, Lobo no solo aterroriza a Gato, sino que literalmente rompió su identidad. Y esa es otra razón que lo hace tan buen antagonista, porque es relevante para el protagonista. Todo buen antagonista debe empujar al protagonista al límite, no solo físicamente, sino que, sobre todo, psicológica o moralmente. Por eso, el antagonista siempre debe ser creado a partir de la personalidad del protagonista, para poder contrastar con él. Por ejemplo, Joker funciona excelente como antagonista de Batman, porque lo lleva a romper su regla de no matar. Pero si el mismo Joker estuviera contra Deadpool, por ejemplo, no funcionaría tan bien, porque Deadpool no tiene un código moral muy fuerte que digamos. De la misma manera, Lobo no funcionaría tan bien contra un protagonista que ya tenía todo tipo de miedos, porque no le asustaría la muerte. Pero contra Gato, un héroe cuya identidad se basa en no temerle a nada, Lobo funciona de maravilla, porque lo lleva a un estado de vulnerabilidad y duda, algo que Gato nunca había sentido antes. Pero no lo soy, no soy el gato con botas. Estoy...
Y así Lobo rompió a Gato completamente. Pero eso todavía no es lo más interesante, porque hay otra cosa que lo hace mucho mejor, algo que quizá lo vuelve el mejor antagonista de la animación. ¿Te imaginas qué es? A ver si adivinas. John Truby escribió que dos individuos enfrentados no bastan para generar un gran drama. Lo que realmente lo genera es el choque profundo entre sus valores e ideas. ¿Adivinaste a qué me refería? Bueno, creo que es obvio. Lobo es tan buen antagonista por el conflicto de valores que tiene con Gato, un conflicto sobre el valor de la vida. Gato es introducido como un héroe sin miedo, un héroe que le gusta ser aclamado y que le gusta ser una leyenda. Y para ser esa leyenda, Gato no debe temerle a la muerte y por consecuencia no respeta la muerte. Pero esa falta de respeto es tan extrema que directamente no valora sus vidas. Y que Gato él las tendrá, quien su vida apostará. Además, Gato perdió sus primeras 8 vidas por razones estúpidas y completamente evitables. Eso pasó porque simplemente no respeta el peligro y tampoco respeta a la muerte, como si sus vidas no valieran nada. Eso significa que no quiere recuperar sus vidas porque las valore o las quiera como tal, sino solo porque le permitirán no temerle a la muerte y así volverá a ser una leyenda, el gato con botas. Sin ella no soy... ¿Qué? ¿La leyenda? Pero que Gato valore tan poco sus vidas molesta un poco a nuestro amigo el Lobo. Porque spoiler, Lobo no es un simple cazarrecompensas, es la muerte misma. Soy la muerte sin máscara. Y si persigue a Gato no es solo porque ve absurdo que los gatos tengan 9 vidas, sino porque el gato con botas no le dio valor a ninguna de ellas. Y tú no valoraste ninguna de ellas. Que la muerte le dé valor a la vida no es solo una idea original, sino que significa que, en el conflicto de valores entre Lobo y Gato, es Lobo quien tiene la razón. Porque todos estamos de acuerdo con él, ¿no? La vida es algo que no tiene precio y que no debe ser desperdiciada, menos por razones estúpidas. En esta película, al contrario que muchas que son para todo público, no es el héroe quien tiene los valores correctos, sino el antagonista. Y lo mejor es cómo se presenta eso. Lobo no está intentando darle una lección a Gato, no, simplemente se está divirtiendo persiguiendo la última vida de este arrogante felino. Pero nosotros lo entendemos. Aunque no nos guste, Lobo tiene razón, y Gato ha sido muy tonto hasta ahora. Y es por eso que, para que la historia aún sea positiva, Gato evoluciona a lo largo de esta, aprendiendo a valorar la vida. En su viaje con Kitty y Perrito, Gato aprendió la importancia de estar rodeado de la gente que amas, dándose cuenta de que ser una leyenda solitaria no es tan genial como creía. Y es Perrito quien le dio un último empujón para eso. Tal vez una vida sea suficiente. En su confrontación final con la muerte, Gato está en el dilema de la película. ¿Desea recuperar sus vidas o finalmente enfrentarse a la muerte? Levántala. Y Gato escoge enfrentarse a la muerte, validando su evolución, demostrando que aprendió el valor de la vida. Una vida es suficiente y él peleará para quedársela. Esto va a ser divertido. Pero Gato está jodido igual. Él no puede derrotar a Lobo, quien es la mismísima muerte. Entonces, la muerte lo mata. No, pero ya en serio, cuando Lobo nota que Gato cambió y que finalmente valora su vida, ya no tiene razones para matarlo, dejándolo libre, dándonos una conclusión interesante y muy original. Los dos finalmente comparten los mismos valores sobre la vida y ahora ambos se respetan. Y en sus últimas palabras, Lobo encapsula todo el mensaje de la película. Vive tu vida, gato con botas. Vívela bien. Sabes que nos volveremos a ver, ¿verdad? Vive bien, sabiendo que vas a morir. O mejor dicho, vivamos bien, precisamente porque vamos a morir. Ese es el mensaje de la película, y por eso Lobo es tan increíble antagonista. No solo por todo lo que mencioné antes, sino porque empuja al protagonista y a nosotros como audiencia a darnos cuenta de nuestra mortalidad, haciéndonos darle más valor a la vida. O sea, Lobo no es solo completamente genial, sino que también nos enseña algo importante, y todo eso en menos de 10 minutos, en una película de 90. No está mal, no está mal. Pero eso nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Es Lobo el mejor antagonista de la animación? Pues por cómo se enoja al final, sí. ¿Por qué diablos
carajos fui a jugar con mi comida? Nah, pero en serio, esa pregunta no se puede responder, porque cada uno decide si lo es. Pero para mí, Lobo es sin duda el mejor aspecto de una película que ya tiene muchos aspectos excelentes, dándole mucho más valor.